15 de febrero de 2019. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, denuncia de dinero ilícito financiando varias campañas electorales para las elecciones de alcaldes y prefectos del próximo marzo. Y la división al interior del CNE. ¿Hay caciques llevando la batuta del órgano electoral? Además, nos acompañará Alfredo Corral, excontralor general del Estado. Creación de la Secretaría Anticorrupción adscrita al gobierno con el fin de proponer directrices de políticas de combate a la corrupción. Y la propuesta desde el Ejecutivo y Contraloría para crear un tribunal de cuentas que reemplaza a la autoridad única de ese órgano de control. ¿Qué es mejor para el país? Lo analizaremos. También estará Edwin Ortiz, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Reestructurar el Consejo y convocar a una consulta popular entre sus propuestas. Lucha contra la corrupción, designación de autoridades. ¿Es posible ciudadanizar al Consejo? Las reformas a la Ley de Comunicación pasarán al registro oficial para su publicación. La Asamblea se allanó a 22 artículos del veto presidencial e insistió en 4, entre ellos el relacionado a la protección de la industria audiovisual ecuatoriana. En la ley aún se mantiene a la comunicación como un servicio público y no como un derecho. Este fue un legado de la era correísta. Este jueves en la Asamblea, correístas, morenistas y de otras bancadas se unieron para rechazar el veto del presidente Lenín Moreno a 4 artículos de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El artículo más polémico de la objeción fue el 98. El Ejecutivo planteó su derogatoria para facilitar la difusión de publicidad extranjera. Con 109 votos a favor, el Pleno insistió en su texto original, es decir, para que se mantenga y promueva la industria audiovisual ecuatoriana y se prohíba la importación de productos extranjeros. En esto coincidieron oficialistas y opositores. Con mi voto, el día de hoy, no se va a dejar sin trabajo a más de 10.000 familias que viven de la protección, del artículo 98 hoy. Y creo que este va a ser un acto de madurez democrática de quienes conformamos este Parlamento y que hará a juicio del pueblo y a juicio de la historia. Antes de la votación, hubo intensos cabildeos entre las diferentes bancadas en la sala de sesiones. El Pleno de la Asamblea aceptó 22 observaciones del Ejecutivo con 75 votos afirmativos en temas relacionados con la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico, la integración de la Cordicom, como también sobre los medios comunitarios. En cuanto a la comunicación como servicio público, se mantiene en un artículo de la ley. Este será reformado tras la publicación de las reformas en el registro oficial para que la comunicación sea un derecho. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. De financiamientos a campañas electorales con dineros que provienen de actividades ilícitas se viene hablando desde hace mucho en este país, pero hasta el día de hoy nadie ha hecho una investigación seria que determine cuáles son esos casos y el tema ha terminado convirtiéndose en una suerte de leyenda urbana o quizás en un secreto a voces. Luis Verde Soto, Custode, consejero nacional electoral, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin. El Consejo Nacional Electoral presentó un informe a la Fiscalía y ¿qué es lo que contiene ese documento? Básicamente el resultado de una investigación de campo llevada adelante por el personal de mi consejería, en el que se recogieron obviamente estudios previos, se recogió una observación de campo en las provincias fronterizas del Ecuador y finalmente se concentró en una de ellas para poder establecer procesos que existirían en torno al financiamiento de las campañas a nivel local. Como tú conoces, el país ha vivido un proceso de invasión, de tránsito, de muchas rutas de tránsito de droga y consiguientemente de dinero ilícito, cuyas principales intereses han sido primero tratar de conseguir aliados civiles a los bordes de estos lugares de tránsito, posteriormente flexibilizar ciertos elementos de la fuerza pública y finalmente lograr el control territorial de los puntos de salida de esa droga. En esto convergen las elecciones y claramente el interés de copar los organismos locales. Allí es donde hemos focalizado nuestra investigación, que no es una investigación del conjunto de la nación, es una investigación focalizada en un caso que nos guardamos
entramos en la reserva para poder establecer qué procesos hay y fundamentalmente poder saber hacia dónde dirigir la protección de la ciudadanía y la protección de un voto claro, transparente, sin este tipo de filtraciones. En los procesos conseguimos determinar cómo funcionan algunas de estas maneras de entrada del dinero ilícito sobre campañas locales. Se trata de intentos de cooptar territorios pequeños, se trata de intentos de cooptar pequeñas municipalidades, se trata de intentos de legitimar ante la población y de lograr nuevas estructuras de control local. Ahora, ¿es solo en las provincias fronterizas en las que este dinero de origen ilícito está financiando campañas electorales o ya va penetrando más aún en el territorio? La investigación no puede dar cuenta del conjunto del país. La investigación, luego de hacer una muestra de todas las provincias fronterizas, se dedicó a una sola de ellas y dentro de ellas clasificó cantones en los que había, independencia, no había contaminación de este tipo de influencia de dinero ilícito. Se trabajó sobre aquellas cantones límites en los cuales ciertamente había llamémoslo una intento de volver violenta la campaña electoral y finalmente aquellos en los que claramente había una presencia, dicho por los informantes calificados que fueron trabajados, había una clara presencia de dinero que podía terminar influyendo sobre la campaña. Las modalidades de influencia sobre las campañas son claras. De un lado, generalmente las personas dedicadas directamente al tráfico de estupefacientes no participan como candidatos electorales, más bien cooptan candidatos a través de diversas formas de financiamiento de campañas en la que presumiblemente puede haber lavado de activos y diversas modalidades a través de las cuales se produce el lavado de activos. También controlan los mercados laborales y las puertas de entrada a las principales fuentes de empleo en las ciudades. Lo propio hacen con lograr en la flexibilidad de la fuerza pública a nivel local, buscan ciertamente captar el municipio para que este sea un espacio donde se legitime el tipo de obra, se legitime su presencia. Se trata finalmente de disputas entre familias que aparentemente están asentadas en cada una de estas parroquias y cantones que trabajamos, en las que buscan enlaces más ampliados, casándose con miembros de organizaciones internacionales, quienes vuelven reforzando la forma de operar tanto política como económica en estos casos. ¿Se busca captar o el narcotráfico ya tiene en el Ecuador alcaldes, concejales y prefectos? Yo creo que lo que hacen es penetrar circunstancialmente y funcionalmente hacia autoridades electas. Buscan captar, el control de ellos trasciende un mero hecho de una elección. Es una búsqueda de una presencia más permanente y para ello infiltran, para ello presionan, para ello captan a determinadas candidaturas. Yo no creo que existan partidos ligados al narcotráfico o cosa por el estilo en la que se pueda dar una afirmación tan rotunda como aquella, sino busca más bien la de captar cuadros específicos. Y esta captación viene a partir de esta emergencia inmensa de nuevos caudillos locales que surgieron bajo el cobijo de la permisividad que el país vio. Esto es lo que tratamos de hacer, tratamos de esta información y estas modalidades y estos procesos que hemos detectado, que están cristalizados en un informe, que fueron entregados al Pleno y el Pleno decidió su traslado hacia la Fiscalía a través de una modalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las instituciones, con las diferentes instancias que se supone deben controlar que esto no ocurra? Porque supervigilar que no haya financiamiento del narcotráfico o de otros o de dinero con otro origen ilícito no es precisamente una de las funciones o la más importante de las funciones del Consejo Nacional Electoral. Hay otras instancias en el país que se deberían dedicar a controlar aquello. Bueno, lo primero que hay que hacer obviamente es establecer el rango de la infracción o del delito que se presume ocurre alrededor de las elecciones para tipificarlo dentro de la consonancia y la coherencia con fundamentalmente el Código Integral Penal y con otras instancias. Pero tenemos dos tipos de relaciones institucionales, una con la UAFE, en la cual se controla las características del dinero ilícito en el torrente financiero, y otra con la Fiscalía General del Estado. La
Fiscalía hemos perfeccionado y un convenio próximo a firmar en el que se establece la modalidad de traslado de información. Lo haremos a través de una página web que aparecerá en el Consejo Nacional Electoral, donde se recogen las denuncias de modo reservado y se trasladan hacia la Fiscalía, y obviamente la Fiscalía ha dispuesto la existencia de un fiscal electoral específico para esto. Esto en términos de traslado. Lo evidente es de que tenemos un problema muy grande con la misma concepción de la ley electoral. La ley electoral, tema que ahora es profundamente cuestionado, que no debería reformarse o no debería hacerse. La ley electoral intenta, en el capítulo de financiamiento de la política, es una propuesta que estoy llevando a cabo dentro de los grupos de trabajo que estoy dirigiendo por el Consejo Nacional, por delegación del Consejo Nacional Electoral. En esos grupos de trabajo tenemos un capítulo sobre financiamiento de la política que acomete todos estos vacíos jurídicos. Los vacíos jurídicos son serios en diversos niveles. Primero y fundamentalmente, no es verdad, todo lo que es relativo a la presencia de organismos subnacionales con gastos excesivos en determinadas áreas en los meses en que nos permite ahora controlar la ley, pero que además debe ampliarse al año anterior del proceso electoral, que es donde efectivamente se desnivela con ese gasto. Bien, pero adicionalmente existen otros. Ahora, en otro tema, consejero, resulta que hay una división en el Consejo Nacional Electoral, así lo plantea Enrique Pita, vicepresidente del organismo, lo invito a escuchar. Lamentablemente, y es para mí muy penoso afirmarlo acá, el hecho de que todas las actividades, llámense operativas, administrativas, de planificación, de procesos, de sistemas, están concentradas en las manos de 3 consejeros, marginándose definitivamente a quienes de alguna manera pudiéramos haber aportado con nuestra experiencia y con nuestra capacidad para mejorar las condiciones en las que se desarrollan los procesos. Y me estoy refiriendo en este caso a el doctor Verdesoto y a mí en lo personal. Que haya discrepancias al interior de un organismo no tiene nada de raro y no tiene por qué ser necesariamente malo. Por ello le pregunto, ¿cuáles son los efectos que en el desarrollo del proceso electoral está teniendo la actuación de esa mayoría constituida por Diana Atamaín, Estela Acero y José Cabrera? El funcionamiento es el funcionamiento de un modelo y de una decisión concentradora de poder que lo único que hace es anteponer intereses ligados presumiblemente a una forma política en detrimento de una forma más abierta, de una modalidad de control cruzado de todas las actividades por parte de todos los actores y sujetos políticos que deben estar concernidos en el hacer electoral. Esta creciente ocupación y captación de las principales actividades del Consejo Nacional Electoral, de esta creciente concentración de poder, de este hiperpresidencialismo heredado del correísmo. Recuerden ustedes que el Consejo Nacional Electoral fue una correa de transmisión de la presidencia de la República, se ha mantenido, ahora ya no bajo la presión de un presidente de la República, pero sí como ejercicio administrativo interno. Esto implica que no hay políticas electorales que podamos seguir, no hay políticas electorales que podamos debatir, y hay un comportamiento mayoritario de imposición permanente de mayorías que no permiten que funcione la deliberación, que no permite que funcionen los proyectos. Yo mismo me encuentro severamente preocupado porque tengo varios temas que tengo que llevar a feliz término. Tengo la renovación que se produjo en el Instituto de la Democracia, es una renovación que se realizó mediante una llamada a la nominación pública de investigadores que se encuentra severamente acosada por este tipo de conflictos. Existe la necesidad de tener muy pronto una reforma del Código Electoral, pues como ustedes saben, el 25 de marzo se abre la posibilidad de reforma legislativa y durante un año deberá procesarse la reforma del Código de la Democracia, proyecto que estoy encabezando con un conjunto de diversos investigadores y con diversas autoridades. Sin embargo, existe una permanente actitud de boicot, sobre todo cuando ello se produce. Boicot se ha dado en muchas cosas. Boicot, por ejemplo, en el tema del manejo de las juntas provinciales electorales. Nosotros, el consejero Pita y yo, creemos que las juntas deben ser independientes, deben ejercer esa autonomía relativa independiente para poder ejercer un proceso fundamentalmente de reconteo claro, transparente. No podemos permitir que hagan muchas autoridades que sean hijos directos de la contienda, del reconteo. ¿Teme usted que se termine beneficiando a una organización política en particular o a algunas?
Temo que la ineficiencia y el mal diseño terminen haciendo de esto un proceso poco transparente. Lastimosamente, si no tenemos un proceso eficiente y tenemos un reconteo muy grande, ese reconteo va a ser un reconteo conflictivo donde hay que evitar que esta concentración de poder pueda ejercer, ¿no es verdad?, distorsiones. Nuestra función es la de combatir radicalmente este tipo de distorsiones, incluso más allá de las acusaciones personales o las acusaciones de anecdotarios. Nuestro tema es qué políticas electorales tienen que ejecutarse para que en un proceso eficiente se lleve transparencia a todo el país. Yo temo que una deficiente organización del proceso simplemente lleve a modalidades de reconteo muy amplio, y esas modalidades de reconteo muy amplio terminen generando hijos del reconteo a muchas autoridades, y además de que estamos efectivamente dentro de un sistema, de un proceso electoral sumamente complejo en el Doctor, que, por ejemplo, dígame. Sí, a propósito de las acusaciones personales a las que usted hace referencia, ayer Diana Atamaín indicó que la están presionando para que firme contratos. ¿Es usted el de las presiones? Bueno, yo creo que fue más directa la presidenta, habló de chantaje, y esas son acusaciones muy graves, en las cuales hay que ser responsable en lo que se dice, y habló de chantajes en torno a dineros públicos. Parece que la presidenta no entiende lo que es la necesidad de que los consejeros tengamos, por ejemplo, en mi caso, una visión absolutamente precisa sobre la necesidad de ampliación de la comunicación política hacia los portales digitales, porque es absolutamente obvio que lo digital en este rato en el Ecuador es un fundamental medio de conformación del derecho central de los ecuatorianos, que es el de la información plena. Y al contrario, lo que logró, tal vez un aprendizaje de hechicería mal conducido, logró que ciertamente hay un informe de Procuraduría en que se prohíbe toda forma de financiamiento público sobre el área digital y de Internet. Esto es una barbaridad. Y se ha dicho, pues obviamente, como modo, yo creo que profundamente irresponsable, se ha tratado de hacer creer a la ciudadanía de que los fondos asignados para el proceso de reforma del Código Electoral, que debe ejecutarse a lo largo de un año, y para lo cual se solicitó dentro de los procedimientos normales, absolutamente normales, de que haya una primera ubicación en el lugar administrativo correspondiente, simplemente lo que hizo fue impulsar a que aparezca una supuesta denuncia de presión. Esto no pasa de ser sino un entorpecimiento administrativo a lo que debe ser un deber del Consejo Nacional Electoral. Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, gracias por venir a Contacto Directo. A ustedes. Breve pausa y cuando regresemos, Alfredo Corral, excontralor general del Estado. La creación de la Secretaría Anticorrupción desde el gobierno y un tribunal de cuentas que reemplaza a la Autoridad Única de Contraloría. Lo analizaremos en pocos minutos. Estamos de vuelta. El gobierno recompone su propia Secretaría Anticorrupción y señala que esa es la muestra más clara de su compromiso por hacerle frente a ese mal que afecta transversalmente a la sociedad ecuatoriana. Así lo indicaba José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. Nosotros somos un gobierno respetuoso de las funciones. Lo que se ha hecho es jerarquizar al interior del gobierno la acción en contra de la corrupción. ¿Qué se ha hecho en la práctica? Transformar una subsecretaría que había de seguimiento y de control de la administración pública al interior de la secretaría, jerarquizándolo en una secretaría, porque es necesario visibilizar la lucha anticorrupción que tiene el gobierno, respetando las funciones del Estado. No se está creando burocracia, no se está contratando una persona más, simplemente jerarquizando una función que estaba dentro de la Secretaría General de la Presidencia. Desde los estudios de la capital de la República nos acompaña el doctor Alfredo Corral Borrero, excontralor general del Estado. Doctor Corral, buenos días. Desde su experiencia, ¿hay alguna referencia exitosa de estas secretarías anticorrupción adscritas al poder o por el contrario suelen terminar convirtiéndose en un espacio a donde a veces llegan denuncias y donde siempre se consolida la impunidad? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No debemos olvidar jamás que el gobierno anterior que presidió el economista Rafael Correa Delgado fue el más corrupto que ha tenido el Ecuador en toda su historia, el gobierno más nefasto que ha existido en nuestro país. Ni siquiera el gobierno del general Veintimilla fue tan contrario a los intereses públicos como lo fue el de Correa. Hizo toda una estructura para que haya corrupción,
declaró todo en estado de emergencia, contrariando la ley. Salud, educación, vivienda, obras públicas, petróleos, etcétera, para poder contratar de inmediato a dedo, eliminando los informes previos de la Contraloría y de la Procuraduría General del Estado en esa ansia insaciable de contratar y contratar para que su más alta estructura administrativa pueda robar y robar, como lamentablemente ocurrió. El gobierno actual, que preside el licenciado Lenín Moreno, ha declarado que empleará cirugía mayor contra la corrupción. Y yo creo que es bienvenida esta Secretaría Anticorrupción en el Ejecutivo. Todo lo que se haga, todos los estamentos que existan para combatir la corrupción son bienvenidos, porque esta es una lacra social a la que tenemos que combatirla y eliminarla. Sí, doctor, pero en el gobierno de Rafael Correa también hubo Secretaría Anticorrupción y mire usted lo que pasó, ¿no? Exactamente, es lo que iba a decir. Lamentablemente el gobierno anterior también tuvo una Secretaría Anticorrupción, una paradoja increíble, porque esa Secretaría más bien debió llamarse Secretaría de Corrupción y no Anticorrupción. Ahora bien, todas las actividades que realizan las entidades públicas, el Ejecutivo y las entidades de control como la Contraloría, van y descansan al final en la función judicial. De tal manera que el punto neurálgico para la lucha contra la corrupción está en la Fiscalía General del Estado, que tiene el sistema investigativo exclusivo, y como consecuencia de ello la actuación de los jueces, que tienen que conocer los resultados de la investigación realizados en la Fiscalía. Sin embargo, de tal manera, doctor, que si no... Sin embargo, doctor, hay quienes quieren encontrar la calentura en las sábanas y plantean una reestructuración de la Contraloría General del Estado para volver a esa instancia que ya existió en el país, un Tribunal de Cuentas que desapareció en 1927 luego de que con la asesoría de la misión Kenmerer se determinara que un órgano colegiado no era lo mejor para controlar al fisco, sino tener una sola autoridad. ¿Está usted de acuerdo con ello, con el Tribunal de Cuentas? Eso ocurrió exactamente como usted menciona. Cuando funcionaba el Tribunal de Cuentas en el Ecuador hace muchos años, en 1927 fue transformado en la Contraloría General del Estado con una autoridad unipersonal en el gobierno del doctor Isidro Ayora, médico lojano, quien dijo que iba a emplear el bisturí en contra de la corrupción, de tal manera que lo de la cirugía mayor es una repetición de aquella expresión. Recordemos que el doctor Ayora implementó la moneda Ayora en lugar del sucre, y también creó una moneda de menor valor que se denominó Laurita, como era el nombre de su esposa, que valía la mitad de la Ayora. Eso no quiere decir que las mujeres valgan a la mitad de lo que valen sus maridos, obviamente. Bien, la Contraloría actual, bajo la conducción del doctor Pablo Celi, ha dado una demostración muy clara al país de su positivismo, de su acción incansable en la defensa de los recursos públicos. Ha realizado cantidades de auditorías y ha emitido informes, muchos de ellos con responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. Acaba de informar la prensa que ayer, si no me equivoco, el Contralor aprobó 19 informes de auditoría de los recursos del IES y estableció que ahí se han estado cobrando los denominados diezmos para beneficiar al partido político Alianza País, de tal manera que los recursos de los afiliados y de los empleadores en el IES, que son absolutamente sagrados, han estado destinados en buena parte a financiar un partido político corrupto, lo cual es realmente indignante e inaceptable. Doctor, pero yo no veo realmente la razón fundamental para cambiar una estructura de una entidad pública que tiene una cabeza, una autoridad como es el Contralor, que cuando es eficiente cumple su responsabilidad y su papel, con un Tribunal de Cuentas integrado por 7 personas, 7 contralores, 7 ministros,
con dos salas, la una dedicada a auditoría y la otra dedicada a responsabilidades. Cierto es que muchos países, sobre todo de Europa, tienen los tribunales de cuentas, pero es una mentalidad distinta a la europea. Es una forma de pensar y una formación jurídica y social diferente. Yo dudo que en nuestro país, con las discrepancias que siempre hay lamentablemente en los organismos colegiados, tendríamos una mejora sustancial al cambiar a una autoridad unipersonal por un consejo pluripersonal como sería un tribunal de cuentas. Ahora, doctor, cuando el sistema es eficiente, sí, aparecen los informes, en ocasiones con indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa. Cuando no hay una autoridad eficiente, tenemos a Carlos Pollitt. El problema es que, incluso en el primer caso, teniendo los informes, llegan a la Fiscalía y la Fiscalía no actúa. Entonces, el sistema definitivamente requiere de una reforma. ¿Cuál debería ser esta a su criterio? Tiene que fortalecerse especialmente la acción de la Fiscalía General del Estado. Ha dicho la fiscal general encargada que le falta personal, que no se han nombrado como 800 fiscales, etcétera, etcétera. Si eso es así, tiene que proveérsele del personal humano lo más pronto posible y tiene que dar prioridad a los casos neurálgicos y más importantes del país, que son los que implican la lucha contra la corrupción. Ha denunciado el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por el doctor Trujillo, que está haciendo una labor patriótica en beneficio del país, que hay delitos cometidos en la contratación de la refinería del Aromo, en donde se le acusa directamente y en forma principal al expresidente Rafael Correa Delgado. Eso tiene que priorizar la Fiscalía General del Estado. Tiene que priorizar también estos informes que la Contraloría ha emitido relacionados con los recursos del IES. Tiene que priorizar aquel informe con indicios de responsabilidad penal sobre la deuda pública, un endeudamiento demencial que ocurrió en el régimen de Correa, porque habiendo tenido más de 300.000 millones de dólares de ingresos por el alto precio del petróleo, endeudó al país en 70.000 millones de dólares, colocándolo en una situación de verdadera crisis, de verdadera quiebra, rompiendo las leyes, dictando decretos ejecutivos en contra de las leyes, lo cual es insólito e inaudito y constituyen hechos e infracciones de carácter penal. La Fiscalía tiene que priorizar sus acciones porque realmente tiene una carga de trabajo inmensa, y como el sistema es ese, que la Fiscalía investigue para que pueda acusar, no queda otro remedio que cambiar la decisión, la voluntad, la forma de ser de la Fiscalía General del Estado, para que, priorizando los hechos que más importan al país, se combata en forma efectiva a la corrupción. Doctor Alfredo Corral Borrero, ex Contralor General del Estado, gracias. Una última cosa, Lenín, si me claro permite. que sí, doctor. Para recuperar los recursos públicos, que es algo que tiene importancia trascendental para nuestro país, yo he sugerido en los medios de comunicación que se implemente una reforma a nuestro Código Penal, mediante la cual se establezca que no se extinga la pena privativa de la libertad de aquellos condenados por el mal uso de los recursos públicos, aunque se haya cumplido el tiempo de la condena, mientras no restituyan al Estado los recursos que se robaron de él, que permanezcan presos mientras no devuelvan lo robado. Son los criterios de Alfredo Corral, ex Contralor. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. Y cuando regresemos, Edwin Ortiz, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Reestructurar el Consejo y una consulta popular entre sus propuestas. Los detalles al volver, manténgase en nuestra sintonía. Edwin Patricio Ortiz James nació hace 57 años en el Cantón Milagro, coronel del Ejército en servicio pasivo, es ingeniero comercial por la Escuela Superior Politécnica del Ejército, especialista en agroecología y desarrollo rural. Cuenta además con una maestría en Dirección Pública y Liderazgo, otorgado por la Universidad de Vigo, España, y doctorando en Estado de Derecho y Gobernanza por la Universidad de Salamanca, en España. Buenos días, ingeniero, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, a sus órdenes. ¿Quién respalda la candidatura de Patricio Ortiz?
Hay un grupo de organizaciones sociales a las cuales me debo desde hace más de 30 años que han visto con optimismo que participe para consejero del Consejo de Participación Ciudadana. La principal organización que respalda mi candidatura es la FENOCIN, la Confederación de Campesinos, Indígenas y Negros del Ecuador. ¿Qué pasó con Sociedad Patriótica? Usted fue ministro de Bienestar Social en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Correcto, Lenin, fue ministro y tuve el gusto desde esa cartera de Estado servirle al país con los mejores hombres y las mejores agrupaciones que precisamente hoy confluyen en este esfuerzo patriótico que estamos haciendo para llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Entiendo que Sociedad Patriótica ha seguido su rumbo y el país conoce su destino. Luchar contra la corrupción es una de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo hacerlo? Se lo pregunto a alguien a quien señalaron en su momento por un supuesto sobreprecio en la adquisición de bidones para los afectados por la erupción del volcán Tungurahua, así como de desviar recursos del programa de alimentación escolar. Entiendo que esas acusaciones, esos señalamientos se tienen que haber desvanecido. En ningún momento hubo una acusación particular, Lenin, y me gustaría que usted sea lo suficientemente diligente previo a hacer ese tipo de apreciaciones. En cuanto a la lucha a la corrupción, precisamente mi trayectoria y mi desempeño dentro del ministerio es lo que precisamente me da la calidad moral para representar a las organizaciones en mi calidad de candidato. Pero déjeme decirle con respecto a la lucha contra la corrupción. ¿Sabe usted, Lenin, cuántas organizaciones, cuántas comisiones se han creado en el país bajo el pretexto de luchar contra la corrupción? 8. Pero ninguna de ellas ha respondido a la pregunta del millón. ¿Dónde está la plata? Precisamente por eso es que propongo dentro de mi plan de trabajo trabajar con la ONU. Traerle para que responda a 2 preguntas específicas. Determine la ruta de los dineros mal habidos y busque los mecanismos para repatriarlos. Porque realmente es exasperante la forma como se denuncian a diario los actos de corrupción. Pero sin embargo, parecería que estos organismos que se crean tienen la política del gato con la sardina. Es decir, llega el dueño de la casa con la sardina y el gato le dice, ándate tranquilo que yo voy a cuidar la sardina. Cuando regresa el dueño le pregunta al gato, ¿cómo te fue con la sardina? El gato le mira y le dice, ¿cuál sardina? Así parece ser estas comisiones, Lenin, que se crean cada vez que hay una denuncia cerca de sus esferas de trabajo. Si en la Asamblea hay una denuncia de corrupción, crean una comisión anticorrupción. Si en el gobierno hay una denuncia de corrupción, crean una comisión anticorrupción. Y cuando los ciudadanos les preguntamos, ¿qué pasa con la corrupción?, nos regresan a ver y nos dicen, ¿cuál corrupción? En definitiva, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que mantener el liderazgo de la lucha contra la corrupción, porque ese es un mandato constitucional ineludible de los consejeros que vayamos a dicha función del Estado. Ingeniero, usted habla también de la necesidad de reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana a la interna. ¿Cómo y para qué? En ningún momento he propuesto esa situación de reestructurar. Lo que sí he defendido que esta cuarta función, Lenin, no la quinta como todo el mundo le denomina, debe fortalecerse precisamente cumpliendo con cabalidad, responsabilidad y patriotismo las 3 funciones que les otorga la Constitución a esta función del Estado. Entre ellas, la misma participación ciudadana. Mire usted, Lenin. A ver, ingeniero, proponemos. El punto 6 de su plan de trabajo dice reestructurar la organización interna del Consejo de Participación Ciudadana aplicando conceptos de racionalización del gasto y eficiencia administrativa en la ejecución de su presupuesto, fortaleciendo los presupuestos provinciales y destinando mayores recursos para conformar veedurías locales orientadas a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo que no ha propuesto aquello? Ya, Lenin, permítame responderle. Cuando usted se refiere de una manera general, da la impresión como que se quiere reestructurar la conformación de los 7 consejeros. No, eso es lo que usted entiende, ingeniero. Yo le he hecho una pregunta muy clara. Es lo que yo entiendo, usted lo entiende con claridad y permítame responderle con claridad. Lo que se refiere a ese punto es de que los consejeros no han tenido la sensibilidad
de bajar a las provincias y darse cuenta de las necesidades con las que trabajan los funcionarios. ¿Sabe usted que dichos funcionarios muchas veces tienen que hacer, como dicen vulgarmente, vaca para comprar un botellón de agua y poder satisfacer su sed? Es necesario de que los presupuestos sean efectivos, sean eficientes, pero también eficaces. Se vea que la lucha contra la corrupción también nace dentro de las provincias. Ahí no existen comisiones que luchen contra la corrupción simple y llanamente porque no llegan los presupuestos. Los presupuestos se quedan en Quito. Es necesario que haya una racionalización de estos presupuestos precisamente para que esa lucha que le ha encomendado a la Constitución, que es sobre la corrupción, al Consejo de Participación Ciudadana, también nazca desde las asambleas locales participativas, ingeniero, para que puedan tener un objetivo real, ingeniero, que es combatir precisamente los hechos. En su plan de trabajo vemos que también está interesado en impulsar propuestas de consulta popular. ¿Sobre qué temas? En los temas, Lenin, que parecería que el gobierno y el Estado se ha portado de manera insensible. Mire usted, todos los días, Lenin, todos los días se asesinan mujeres en este país. Y simple y llanamente estamos poniendo una cortina como que esto es producto de la xenofobia. No es así, Lenin. Simple y llanamente tenemos que crear las leyes adecuadas para proteger a ese sector vulnerable. No más Martas, no más Dianas en este país. Y si la asamblea, el gobierno, no crea las leyes adecuadas, pues bien, desde las asambleas participativas locales crearemos mandatos vinculantes precisamente para que se endurezcan las leyes contra estos asesinos. Es hora de que el país debata que los crímenes que originan los femicidios, que los crímenes que originan la muerte por la violación a nuestros niños, por lo menos sean castigados con cadena perpetua. Edwin Patricio Ortiz James, candidato a consejero de Participación Ciudadana, gracias por venir hoy a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Lenin, amigos, así concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Ya vienen los candidatos a alcaldes en Televistazo a la comunidad. Y nosotros nos vemos con Alfredo el día lunes. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Un buen fin de semana, pero el doctor no viene el día lunes, está de vacaciones, así es que nos volveremos a encontrar nosotros. Está bien. Entonces. Perfecto.